es un performance propiamente dicho, porque no quería sacarle el corazón a nadie, pero sí un poco mostrar este nuevo libro, ¿no? El tercero de la serie. Échamelo acá. Bueno, pues después de esta emocionante introducción, me toca darles la más cordial bienvenida a nombre de Penguin Random House Grupo Editorial, a nombre de todo el equipo detrás del sello Grijalbo. Pues mi agradecimiento primero a todos ustedes y a todas y a todos por estar aquí. De verdad estoy muy emocionado porque justo hace 3 años que comenzamos junto a José Luis Pescador, bueno, hace un poco más, pero hace 3 años que estuvimos aquí presentando este primer volumen de esta serie titulada La caída de Tenochtitlan, de guión y dibujos aquí de mi amigo José Luis Pescador. Y nada, pues es un orgullo, un verdadero gusto y mucha alegría de volver a estar aquí 3 años después presentando ya el tercer libro, la tercera entrega de esta serie emocionantísima de la caída de Tenochtitlan, que como el título lo dice, pues toca estos últimos días y estos últimos años, después de la llegada de aquellos extranjeros, de esos hombres barbados de piel clara que llegaron a las costas del Golfo de México, de lejanas tierras, y que transformaron para siempre la historia de Mesoamérica, ¿no? Durante los últimos 500 años hemos vivido estas transformaciones y comenzaron pues precisamente en este momento clave, ¿no? La caída de uno de los más grandes imperios mesoamericanos. Entonces, pues nada, reitero mi agradecimiento a ustedes y mi alegría por estar aquí. Nos acompañan también Alfredo Bedoya, quien nos va a hacer el honor de presentar este libro. Está acá a mi derecha, bueno, a la derecha de Pescador más propiamente, a quien también le agradezco mucho haber aceptado esta invitación. Alfredo es también dibujante de cómics, artista de storyboard también, artista conceptual, dedicado también últimamente a la conservación gráfica, autor también el de cómics como Freak Meter, Los Hermanos Extraordinarios, Campechanísimo y Vermin Rising, que fue seleccionado como el mejor cómic mexicano de 2021 en los premios Mundo Geek de ese año. Y José Luis Pescador, para quien no lo conozca, pues es artista visual también, autor de cómic, como ya lo podrán ver, arqueólogo aficionado y papá de Romina y Santiago. Romina, por cierto, nos acompaña por acá, bienvenida. Y ha publicado su trabajo en distintas editoriales de México y del extranjero, por ejemplo, La Cúpula Ediciones de España, Fantagraphics y Decade Press de Estados Unidos, Kiss Comics en Francia, Tank Magazine en Reino Unido, Raíces y Turner México, entre otras editoriales, y dirige ya desde hace algunos años también un proyecto que ha sido becado por el FONCA, la serie de Marambo Comics, ¿no? Que ya estará en su 6º número, por ahí. En el 5º número. Entonces, pues nada, como decía, mucha alegría de estar acá. Ya no me voy a extender mucho más porque ya estoy robando mucho tiempo y aquí es un bien preciado. Entonces, pues pido un aplauso para José Luis, para Alfredo y pasamos a esta parte. Nada, muchas gracias también, David, José Luis y a todos los asistentes. Para mí es un honor poder presentar, estar hoy aquí con ustedes y poder platicar un poquito de un punto en el que arbitrario en la historia que me gustaría hacer, que es la muerte de Superman. Que en este momento dirán, carón, ¿y por qué la muerte de Superman si venimos a hablar de la caída de Tenochtitlán, ¿no? Bueno, la muerte de Superman tiene una razón de ser, sobre todo en la historia que nos une a José Luis y a mí, porque por allá de los lejanos principios de los años 90, en México, con este evento editorial, se provocó algo que se llamó, por lo menos aquí, el boom del cómic. Y el boom del cómic en México detonó 3 grandes cosas. 1, la apertura de eventos dedicados al cómic. 2, la apertura de tiendas especializadas en cómics. Y 3, el más importante, concitó el entusiasmo de las clases medias por generar historieta de autor. Entonces, en ese contexto,
pues bueno, nos insertamos, José Luis y yo, hace muchos años en un proyecto llamado La Caneca, que fue un colectivo de cómics que dedicó sus esfuerzos para tratar de dilucidar qué diablos era la identidad del cómic mexicano, ¿no? Y bueno, y en ese andar pues, hubieron muchísimas voces que no se pudieron hacer esperar para manifestarse, que lo que buscaban era decirnos a los autores de aquel tiempo: ¿saben qué estaría bueno, chavos? ¿Por qué no hacen un cómic de nuestro glorioso pasado? Entonces no hubo quien dudó en aventarse a esa empresa y en fracasar, evidentemente, porque pues, la memoria no los favorece, pero de todos aquellos aventureros que se lanzaron a tomar el reto, pues la idea persistió en el aire, por así decirlo, y bueno, eso nos trae muchos años después, hasta yo diría el 2006, más o menos, cuando a mis manos llega un comicito que se llamó La Danza de la Conquista, de Raúl Treviño, el cual fue ganador de un premio editorial por parte de la editorial Norma en España, el cual buscaba contar la caída de Tenochtitlán y sobre todo la conquista, pero desde una perspectiva fantástica y protagonizada por personajes antropomórficos. El cómic es bueno, pero a mí me llamaba la atención que tuviera esta vocación extranjera. No por ello quiero ponerme chauvinista ni mucho menos, pero me llamaba la atención, dado que los esfuerzos previos a los que hago mención pues no habían florecido con los frutos con los que lo había hecho que menciono, ¿no? Años después, alguien por ahí me recomienda leer Conquistador, un cómic francés, ya con menos vocación fantástica, también revisitando los hechos históricos que aquí nos tienen reunidos, pero pues esa cosa extraña me seguía llamando la atención, me seguía picando la espina, ¿no? ¿Por qué los extranjeros seguían hablando de este tema y nosotros desde México, desde el cómic, no lo estábamos haciendo, ¿no? Y después llega entonces The Aztec Empire, un webcómic estadounidense que cuenta con asesoría de personas del Instituto Nacional de Historia y Antropología, y ya con una vocación mucho más historicista y completamente alejados del tema de la fantasía, pero nuevamente seguía la cuestión de por qué desde México no estamos hablando de este asunto. Ahora, abriendo un paréntesis, o mejor dicho, poniendo un punto y aparte, yo llevo una bitácora de lectura en Facebook, en donde hago un recuento de todas las cosas que como buen ñoño van llegando a mis manos, o mejor dicho, a mis garras, y una de ellas, regreso a Conquistador, cuando hice la reseña y además manifesté esta incomodidad que tenía respecto a que los extranjeros hablaran acerca de nuestros temas antes de que nosotros lo hiciéramos, y no por negar el derecho a que alguien se pueda manifestar sobre esto. De repente llegó un comentario por ahí en el Facebook de un muchacho que era amigo mío, a quien yo conocía de tiempo atrás, que decía tener un proyecto en el que juraba además hablar acerca del tema y hacerlo de manera comprometida. Ese muchacho lo tengo aquí a mi izquierda, y ese proyecto es La caída de Tenochtitlán. 3 libros después, enos aquí, lo cual a mí me llena de muchísimo orgullo, porque para mí todo esto comenzó en mi Facebook. Entonces he podido reseñar cada uno de los libros desde entonces, y una de las cosas que a mí particularmente me llamó la atención, y ya para poderte dejar hablar, es que La caída de Tenochtitlán nos recibe con Atoctli, un personaje que nos da la bienvenida a la debacle, ¿no? de lo que fue esta ciudad hace muchísimos años. Pero, curiosamente, la historia no centra su atención solamente en este personaje, dado que el título ya nos da una gran pista de qué va y cuál es su punto de atención, y ese es Tenochtitlan, ¿no? Entonces, aquí el gran personaje y de lo que va a suceder y de quien se va a hablar es justamente la ciudad
más que de algún individuo en particular. Entonces, digamos que la cámara nos recibe con este personaje y después va paneando y nos va conduciendo a través de otros personajes y en todas las esferas de la vida de la gran ciudad que está atravesando por este importantísimo hito para todos nosotros, que fue el encuentro de dos mundos y el violento encuentro de dos mundos, ¿no? Entonces, para cuando nosotros llegamos a este tercer volumen, que además ya hemos entrado a la guerra, ya hemos entrado al baño de sangre, entramos a un momento que también para nosotros es de lo más incómodo. Y eso, pues bueno, yo creo que el inicio de este sexenio nos lo ha dejado saber con la exigencia de las disculpas hacia el gobierno español, dado que esta es una herida que continúa abierta y que, pues, creo yo, a reserva de que alguien aquí me lo quiera discutir, pues seguirá abierta dentro de mucho tiempo cuando nosotros ya no estemos, ¿no? Y para prueba de eso es el inicio de este volumen, en donde ahora Pescador nos recibe con un personaje igual de incómodo que lo es la herida en sí misma, y ella es la Malinche. Es un tema de quien había que hablar, es un tema del que había que hablar, porque además, pues bueno, esto es una historia llena de spoilers, porque ya todos sabemos en qué termina, aunque todavía no sabemos en qué va a acabar genuinamente, pero para cómo van las cosas, espero que algún día lo haga en algo bueno, ¿no? Pero yo creo que la discusión que abres es justamente y yo creo que también con una gran disculpa, ¿no? Perdón por hablar desde el heteropatriarcado, pero comenzamos a hablar de la Malinche y de la condición de la mujer en el mundo indígena ante la invasión española. Entonces, este volumen es particularmente sobrecogedor en un tema que es de por sí espeluznante, que es la guerra, lo que es la asimilación cultural y lo que es, pues, el producto que somos todos nosotros, el cual seguimos discutiendo sobre nuestra identidad, sobre quiénes somos y sobre a dónde vamos, ¿no? Entonces, motivo por el cual, pues, yo hago especial hincapié en la recomendación de la lectura, de la adquisición y de la discusión de este libro, porque los temas que aquí se tratan son cualquier cosa menos algo menor. Entonces, pues yo con eso quisiera comenzar a cuestionar a nuestro autor, porque además atravesamos por un momento muy interesante, son 3 episodios, y el segundo capítulo tiene una peculiaridad gráfica bastante especial, que yo creo que como buenos ñoños que somos, hay un homenaje que yo me sigo rascando la cabeza de por qué, y vengo aquí a increparte, bueno, no a increparte, pero sí a cuestionarte por qué sucedió, que es el homenajear al rey de los cómics, un personaje que también, para todos los que somos profundamente ñoños, nerds, geeks o como ustedes gusten identificarse, nos resulta como ese de alguien hable de Jack Kirby, dejen ya de mencionar a Stan Lee, ¿no? Porque digo, no por quitarle crédito al señor Stan Lee, pero sí por elevar el que merece Jack Kirby. Y especialmente a mí una de las cosas que me brinca, para bien, afortunadamente, es la elección en términos de estilo de Kirby con toda la cuestión visual y la imaginería que tenía el México prehispánico, ¿no? Y eso, México, hablando de manera injusta y hablando de manera incorrecta, porque evidentemente lo que queda aquí recordado es que esto no era un país, esto era un territorio habitado por diferentes naciones, ¿no? Entonces, pues, y bueno, y ya la que lleva el primer lugar en mi lista de reclamos, que bueno, es el único reclamo que realmente tengo hasta ahora, es porque esto no está a color, pero intuyo que José Luis y que la gente de la editorial son personas malévolas que nos buscarán eventualmente vender el mismo cómic, el mismo producto, pero ahora a color, en pasta dura y recopilado en un muy sexy volumen, el cual evidentemente habremos de correr a comprar como la horda de fans que somos. Entonces, pues yo con eso pues te doy las gracias por la invitación, te doy las gracias por haber hecho este trabajo, te doy las gracias por haber cumplido tu palabra ante la promesa que hiciste en mi perfil de Facebook, y pues gracias por existir, canijo.
Bueno, no hay una intención malévola, creo, de vender ¡Bú! nada en color después. Todavía no. Todavía no. Hoy no. Sí, bueno, la cosa es que ciertamente, como dices, este número pues ya entra de lleno a otro tema, ¿no? O sea, la Malintzin sí como un personaje al que había que dejar, al que además es muy atractivo. Hoy mismo, creo que este año pasado, salieron 4 o 5 libros de la Malinche como personaje protagonista. Desde el siglo XIX ha habido varias imágenes de la Malinche. Primero, como todos sabemos, todos en México sabemos, se volvió un adjetivo. Pocos personajes en la historia son tan vilipendiados y tan odiados como la Malinche, tanto que hasta existe el término malinchismo para quien prefiere lo extranjero. Entonces, es un personaje complejo, ¿no? Laura Esquivel en su novela la quiso como un ente erótico, seductor. En otras es un personaje malévolo, maquiavélico más bien. Es la gran traidora, ¿no? Sí, la gran traidora. Incluso hay una anécdota por ahí donde le iban a poner una escultura en Coyoacán a ella, a Cortés y a su hijo Martín Cortés. Y los estudiantes y todos no quisieron ponerla porque ¿cómo van a poner la efigie de estos dos personajes cuando lo que se trataba de poner ahí era ejemplificar el mestizaje? Entonces, y de ahí, perdón, el otro pues, digamos, cúmulo de personajes que evocan la traición, sobre todo para nuestra historia, que aquí habitan, son los tlaxcaltecas. sí. O sea, te fuiste con todo. O sea, este cómic justo habla de los dos grandes traidores, de la Malinche y de los tlaxcaltecas. Y así son los protagonistas principales. De hecho, Xicoténcatl, Axayacatzin, el general tlaxcalteca, pues también es el otro gran protagonista de esta, ¿no? Curiosamente, bueno, los españoles son ahí siempre como el factor conquistador, pero no son personajes principales en este cómic. Y gracias Nunca. por eso. Ni siquiera se les llama por su nombre incluso. Incluso el español, cuando ellos hablan, quienes ya hayan tenido la experiencia con los libros anteriores, podrán notar que en los globos de texto hay esta letra cursiva de este español antiguo que es ilegible. Entonces, yo creo que es otro de los grandes aciertos que tuviste, el ejemplificar ese encuentro con el otro que todavía carece de palabras y de conceptos para poderlo nombrar y por lo tanto poderlo comprender. El otro, en este caso, los invasores, son entes extraños de los cuales se especula, pero todavía no se ha llegado a una conclusión. Sí, sí. Quería mostrar esa confusión que el lector pudiera saborear esa confusión de estar entre otros personajes de los que no se entiende nada. Entonces, precisamente por eso es que cobra relevancia la Malinche. Claro. O sea, la Malinche fue un personaje de primer orden importantísimo, sin el cual Cortés simplemente no conquista Tenochtitlán ni avanza de Veracruz, de ahí no pasa. Oye, pero antes de llegar a Cortés, ella llega por vía es apropiada por otros miembros del ejército invasor, y lo cual hace bastante incómodo y difícil su aventura, ¿no? Y su arco. Sí, y además no hay una historia clarísima de la Malinche, o sea, realmente no sabemos exactamente cómo fue su historia. O sea, podemos especular y hay muy pocas fuentes históricas que hablen de eso, y las que más hay pues son como fantasía. Entonces aquí también en este cómic se propone otra historia probable de la Malintzin. No es completamente inventada, sino que más bien pensando en cómo les iba a las mujeres en ese momento histórico. Eso, a mí me gustaría que platicaras un poco más, te extendieras en ese punto, porque además está dedicado a la mujer indígena. Sí. Y bueno, hablar específicamente de cómo era la vida de ella antes de caer en las garras del ejército invasor. Pues era una mujer que probablemente era de un señorío importante que se llamaba Oluta, y su padre muere y después el pueblo cae en manos de los mexicas, como toda la región, y uno de esos termina siendo su padrastro. Y entonces la madre, que siempre en algunos libros han dicho que
que es la madre la vendió a unos esclavistas. Bueno, pues aquí en este cómic más bien la pone a salvo del padrastro que intenta hacerla su esposa. Hay una socióloga argentina que se llama Rita Segato, que dice que tiene una visión interesante sobre la conquista. Dice que fue un patriarcado indígena al que llegó otro patriarcado extranjero y aplastó al patriarcado indígena. Entonces, son heteropatriarcados que se sobreponen uno y venció al otro. Entonces, está muy fuerte porque en ninguno de los dos sale ganando las mujeres. Y pues en el cómic se muestra un poquito de ese mundo en el que las mujeres indígenas están envueltas y que son pues casi, pues no víctimas, no sé si víctimas, pero sí tenían una condición desventajosa. No, Malintzin no es la única personaje indígena de la que se habla también en este cómic. Sí, no. Hay más, ¿nos podrías platicar un poco de ello? Sí. Tecuelhuetzin es otra y otras mujeres indígenas, princesas de la nobleza tlaxcalteca, de los 4 señorías de Tlaxcala, también aquí se muestran en todo su esplendor, con su ropa. Nos metemos un poco a mostrar cómo podría haber sido la vida de estas mujeres en el día a día, y de repente llega este otro factor que incluso para ellas tampoco es tan raro, porque eran como señores de la guerra que venían venciendo y tampoco los ven como algo totalmente sobrecogedor. Es simplemente otros señores de la guerra que están ganando. Claro, no, y además existe esta cuestión que creo que nos pone a todos nuestras barbas a remojar en cómo es que ellas se veían a sí mismas, en cómo es que el rol de la mujer en el, digámosle así, en el México antiguo o en el México prehispánico también seguía existiendo, y que básicamente da cuenta de lo que acabas de decir, ¿no? Esto es el encuentro de 2 patriarcados en el cual, pues, bueno, como hombre blanco cisgénero heteronormado, les vengo aquí a platicar sobre un tema que no es mío, ¿no? Pero bueno, pues esto ya es costumbre en esta nación, por lo cual pido disculpas. Pero justamente ellas lo que dicen es, tú ya conoces cuál es tu rol, así que limítate a acatarlo, ¿no? Y de alguna manera ella es una fuerza de la rebeldía, es una fuerza, o bueno, las nuevas generaciones empiezan a tratar de cuestionar eso y de romper esos roles, pero pues desafortunadamente, y como lo sabemos, pues fue una empresa que no lograron en su día y que esperemos que algún día se logre consumar, ¿no? Sí. Pero también aquí ya me gustaría que entráramos a la parte de Jack Kirby. Tú estabas un día cuando de pronto dijiste, Jack Kirby. Bueno, sí, a lo que se refiere, ya que lo lean con detenimiento, quienes ya lo leyeron ya saben de qué habla Alfredo, pero pues lo comento de aquí, ¿no? Pero en lo que encuentras la página, nada más una cosa, a través de su Facebook, Pescador nos estuvo dando varios adelantos del progreso de la novela, y uno de ellos fue una reinterpretación de una portada clásica, bueno, del cómic que ha roto todo tipo de barreras y de récords de ventas, que es el X-Men número 1 de Jim Lee, y tú te aventaste un súper homenaje a esa portada, y además acá te avientas a este gran artista. Ahora sí, échale. Bueno, es que hay la caída de Tenochtitlán, pues también es como pues es un proyecto muy personal, en el que yo hago el guión, usualmente no funciona así en la industria del cómic. Entonces, esto es como un cómic más a la europea, digamos, de autor. Entonces, al hacer el guión y al hacer el dibujo, bueno, pues tengo total libertad para proponer lo que quiera. Entonces, también es muy personal en el sentido de que hay varios guiños a la historia del arte. Hay varios por ahí, alguna viñeta recuerda a La Última Cena de Da Vinci, otra por ahí alguna viñeta, alguna pintura de Goya. Y también, como la historia del arte es muy amplia, pues también, y los artistas de cómic pues también son artistas, y ñoños, pues también, y ñoños, claro. Sí. También hay homenajes o guiños a Jack Kirby. Entonces hay un momento en el que hablamos del famoso, del héroe tlaxcalteca Tlahuícole, que era como una especie de Superman para los tlaxcaltecas. O sea, ellos contaban historias sobre ese personaje, y aquí de repente cambia el estilo hacia Jack Kirby. Dato no menor, Kirby dibujó entre poco y nada a Superman, porque era de los pocos personajes que no le salían. Mira, qué curioso.
Bueno, pues sí, y entonces aquí homenajea a la portada específicamente de los Cuatro Fantásticos, de Jack Kirby. Y a partir de ahí retomo el estilo de Jack Kirby para dibujar al héroe de los tlaxcaltecas. Entonces, Jack Kirby dibuja héroes en nuestro mundo actual. Es el que, o sea, los superhéroes son como son los dioses o los héroes actuales, ¿no? En eso creo que estamos de acuerdo todos y todas. Y entonces, para Tlahuicole, pues era como es un héroe cultural para los tlaxcaltecas. Entonces aquí era juntar esas dos cosas. Además de que Jack Kirby también era un poco observador de la cultura mexicana. Él se dejó influenciar, por ejemplo, por David Alfaro Siqueiros y esa manera de hacerlo. Entonces había como un juego de correspondencias entre los estilos. Oye, y ahora a mí lo que me gustaría saber, porque yo recuerdo que en alguna de nuestras pláticas habíamos comentado el hecho de que esto iba a ser una aventura de 3 partes, pero aquí no llega a la conclusión. Spoiler. ¿Podemos hablar un poco de eso? Podemos hablar de que, sí, ¿no, David? De que van a ser 5 capítulos, ¿verdad? Pues no sé, pescador. El editor. Aquí, como decías, la libertad creativa es completamente tuya. Las puertas están abiertas si quieres hacer 4, 5, 6. Bueno. Si quieres mantenerla como una serie abierta, yo creo que nadie aquí se va a molestar. Los fans lo agradeceremos. No, pero bueno, sí, originalmente creo que nos habías hablado de 3 libros. Al final es un proyecto en el que has trabajado ya desde hace, tengo entendido, pues más de una década, ¿no? Es un proyecto, como decías, muy personal, que has estado trabajando, pues a veces a marchas más lentas, a veces marchas un poco más forzadas, ya cuando entraron los tiempos editoriales, ¿no? Sí. Pero que, no sé, o sea, como que se ha transformado, ¿no? en un proyecto mucho más amplio, y a nosotros nos da gusto, porque justo como bien lo menciona Alfredo, te permites explorar muchos aspectos de la historia que de otra forma quizá no conoceríamos, ¿no? O sea, Tlahuicole, creo que, aunque bien lo dices, era una especie de héroe mitológico de aquel tiempo, aunque real, pues no es uno de los héroes a los que solemos referirnos cuando hablamos del pasado mexica, ¿no? Entre otros aspectos, ¿no? No quiero entrar a detalles porque ya estamos por llegar al tiempo, pero nada, o sea, si quieres hacer 5, pues bienvenidos sean Sí, los pues 5, van a ser 5, entonces, pues sí, ya nos adelantamos. Bueno. Sí, está bien. Y a mí me emociona mucho presentarlo justo en la Gran Tenochtitlan, ¿no? Sí. O sea, no es fácil. Es hablar de la caída el gran protagonista en realidad es la ciudad de Tenochtitlan. Totalmente. O sea, justamente los demás son como mosaicos para ir mostrando cómo esa ciudad cayó. Y pues no sé si hay alguna pregunta o así. Pues a ver. Pues rápido. tenemos espacio para un par de preguntas nada más y para que podamos tener tiempo también para la firma. ¿Podemos pasar un micrófono? Si no, le pedimos que hable fuerte, por favor. Adelante. Hacían hacer trabajos referente a nuestro pasado prehispánico. En mi caso yo hice un códice basado en una canción en ese momento de Café Tacuba, pero haciendo como códice, contando la historia sin palabras. Bueno, pero en una de esas yo leí La visión de los vencidos del maestro Miguel León Portilla. Si mal no recuerdo, él al final dice que los dibujos están muy hermosos, los que ilustran el libro, y menciona que alguien ojalá en un futuro se dedique a ilustrar la visión de los vencidos, que en este caso sería la caída de Tenochtitlan. Por eso el venir yo aquí, porque yo agradezco el que hayan hecho ese gran trabajo. Tengo el primer libro y ojalá ahorita me firmen el segundo y el tercero, pero recuerdo de esa parte, dije, porque digo, los que hemos tratado de hacer algo de cómic, es algo muy complejo y muy difícil, o sea, entonces yo agradezco que lo hayan hecho. Entonces sí recuerdo mucho esa parte, ¿no? Y qué bueno lo que mencionan de que ojalá continúe. Y además que sea tinta negra, digo, es más difícil hacerlo en blanco y negro que a color, si mal no recuerdo. Digo, el color, o sea, una línea le puedes poner color y se ve bonito. Pero si no lo logras plasmar desde la tinta, no tiene el impacto. Digo, a mí me encanta los cómics en blanco y negro. Y por eso agradezco esa parte. Bien, gracias. Y bueno, ya como parte final era de que
esa discusión que hay entre los 500 años, digo, me hubiera gustado que si hubiera sido, desafortunadamente la pandemia, que hubiera sido algo más complejo esa conmemoración, más allá de si fue conquista, si fue invasión, puede haber muchos criterios, pero sí es leerlo más, para que nosotros tengamos una visión, ya me refiero a generar nuestro pueblo, y no nos quedamos con la parte oficialista de la historia, porque ahí sí hay, si no muchas mentiras, hay mucha manipulación, llámelo como quieran. Y creo que nuestra historia va más allá y necesitamos nosotros meternos para poder encontrar esa respuesta a la que ustedes mencionan, que seguirá a través del tiempo esa herida de entre conquistados y vencidos, ¿no? Sí, Pero sí, sí, muchas gracias, ¿no? Gracias, gracias. Bueno, es que sí, también México es tan colorido que si de hablar sobre México sin color, pues sí es como un contrasentido, la verdad. Pero ya habrá oportunidad. Y, no, y las culturas indígenas son coloridas, coloridas. O sea, sí, sí. Si mal no recuerdo, creo que está por atrás del Monte Cruz, ¿no? No sé. Sí, creo, sí, o sea, no la han quitado, digo que está toda pintarrajeada y todo eso, sí, pero la hicieron, sí la hicieron. Pues es que hay muchas versiones o sea, como no hay una imagen precisa que diga así fue Xicotenca, más bien son reinterpretaciones de artistas. Ah, sí está. Ah. Ah, sí. Ah, no sé. Bueno. Sí, pues sí. Ahí tienen otra Pues pregunta. gracias por ese primer comentario. Tenemos tiempo para uno más y luego pasamos a la firma, por favor. Adelante. Buenas tardes a todas y todos. Muy agradecida por este tipo de proyectos. Yo no soy artista visual, soy politóloga, pero yo trabajo mucho el tema de imagen y poder, ¿no? Entonces, tengo dos preguntas. Voy a intentar que sean lo más simples y sencillas posibles. La primera es si en contextos violentos, no como el mexicano, en donde se habla de violencias en plural, violencia hacia la mujer, hacia las minorías, hacia los indígenas, etcétera, 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 si el historietista mexicano, el dibujante cómic mexicano tiene que tener un sentido ético, ¿no? Y si tiene la obligación de contar y digamos, contextualizar estos contextos en términos de imagen, ¿no? Si se puede hablar de una dimensión ética del cómic mexicano. Y la segunda pregunta es cómo se logra el justo medio entre la ficción y la historia, digamos el dato duro, ¿no? Por llamarlo de cierta manera, o el conocimiento verídico, histórico, científico, social, etcétera, y la parte imaginaria, ficcionada, creativa del artista, ¿no? Serían mis dos preguntas. Gracias. Híjole, bueno, pues yo desde la parte por lo menos que observo, porque, primero hay que seguir un arco narrativo, ¿no? Que eso tiene reglas y obedece a una manera pues milenaria de contar historias, ¿no? Pero yo creo que pues aquí ya más bien nos podrás ir platicando rápidamente cómo fuiste adaptando esas reglas narrativas a todos los datos duros y a los hechos históricos para poder ir construyendo tu relato. Pues, y además todo eso en una vocación ética. Pues, no sé, a mí era muy interesante hacer esto. Después de ver Game of Thrones, dije hay que hacer la conquista de México, más bien eso. La caída de Tenochtitlan. Sí, sí. Sí, más intriga que eso ya no se puede. Claro. Y ahora, pues pensando en la pregunta de ella, pues no creo que los comiqueros mexicanos tengan que tener una obligación de entrar a la política así, pero sería deseable que sí tuvieran un ojo crítico, eso sin duda. Y ya los hay varios que están trabajando en eso. Afortunadamente se murió la industria del cómic, entonces eso permitió que los autores tuvieran su propia voz, la verdad. No sé si había alguna pregunta. Sí, lamentablemente ya no tenemos tiempo. Bueno, tenemos tiempo, solo que tenemos tiempo programado para la firma. Lo que puede ser es que mientras vamos firmando, pues puedan cruzar algún comentario contigo, porque tenemos que desalojar la sala en 10 minutos. Esa es la única limitante, ¿no? Bueno, yo nada más quisiera agregar esta parte, bueno, más bien hacerles hincapié en que no importa lo que opinen del cómic, en particular de estos ejemplares y de esta serie. Lo que importa es que la discutan, que hablen de otras personas acerca de esto y que la lectura, que eso es lo primordial, se lleve a cabo para que más gente
independientemente de lo que ustedes puedan o no opinar, pueda entrarle al cómic para corroborar sus dichos. Entonces no dejen de leerlo y no dejen de comprarlo y no dejen de discutirlo. Con eso yo creo que les doy las gracias, nos despedimos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Para la firma del libro lo vamos a hacer de la manera más ordenada posible. Por favor, van a permanecer en sus lugares en donde están y vamos a empezar con la fila de hasta adelante. Las personas que traigan libro y van a firmar, por favor, se van a formar en la parte del medio. Bueno, ahorita que nos dejen tantito ahí libre. Y las personas que van a salir de esa misma fila, en este momento van a salir y así nos vamos.